Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 7. Para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Dice así la palabra del Señor: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Vamos a meditar en la palabra este día sobre la trina deidad. Amén. Bendito el nombre del Señor. Para expresar la verdad bíblica de que Dios subsiste en tres personas, usamos los términos de trina deidad o santísima Trinidad o Trinidad divina. Amén. El vocablo Trinidad se deriva de la palabra latina trinus, que es triple o que es tres en uno, y su sinónimo es triada, del griego trias, que es un conjunto de tres. Amén. En el caso de Dios es tres personas, pero no tres dioses. Amén. En muchas filosofías, en muchas religiones de diferentes naciones, existe esa ternaria o esa triada. Por ejemplo, los hindúes, ellos tienen el dios Brahma, el Vishnu y el Shiva. Pero la realidad de un Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas, solo es exclusivo y típico de la Biblia, del cristianismo. Amén. Para el judaísmo y la clara enseñanza del Nuevo Testamento, ahí vemos nosotros sobre la Trinidad, y es lo que el apóstol llama en Primera de Corintios el escándalo de la cruz de Cristo. O sea, cuando se empezó a predicar a Jesucristo, los judíos traían una filosofía, una religión o un concepto de Dios que el cristianismo en muchas cosas como que cambiaba esos conceptos que tenían. Pero no es que los cambiara, sino que estaban también en el Antiguo Testamento, durante el periodo o la dispensación de la ley, pero que estaba como en una forma vedada, no tan clara como se expresa en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Ve? Entonces eran conceptos como aparentemente nuevos, que a ellos les era como tropiezo. Por ejemplo, decir que el Mesías que ellos esperaban, ¿cómo esperaban ellos un Mesías? Un Mesías político, que los liberara del yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos no esperaban a un Jesús que moría en una cruz por los pecados de la gente. Ellos esperaban un libertador así como por el estilo de Moisés. Entonces, que le predicaran que ese Jesús de Nazaret, que andaba por ahí predicando y sanando a los enfermos, y que decía que iba a morir en la cruz, para ellos era una locura, era una cosa del otro mundo. ¿Cómo es posible que este sea nuestro libertador? Asimismo, la Trinidad, que le dijera, como ellos habían oído: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? En Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Entonces, claro, cuando llega Jesús y dice que Él es el Hijo de Dios, que es Dios, entonces ellos no lo aceptaron, lo rechazaron, y decía que estaba diciendo blasfemias, cosas semejantes a esas.
Entonces por eso se convierte en cierta forma como un escándalo, como un tropiezo, no solo para los judíos sino también para los gentiles. Amén. Mire, en Mateo capítulo 26, en el verso 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Miren, se hizo igual a Dios, porque Jesús es Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ¡ah, blasfemado! Para ellos eso no cabía en la cabeza. Como para muchos no cabe en la cabeza que Dios, que es uno, sean tres personas. Pero es que es muy diferente ser un individuo a ser una persona. Humanamente, dentro de la raza humana, cada persona es un individuo. Yo soy una persona, un individuo diferente a cualquiera de ustedes, que son, cada uno es un individuo y es una persona. Pero en Dios no hay necesidad de eso, porque Dios es diferente a nosotros. Amén. En naturaleza y en su propia existencia, como veíamos en estos días, que la fuente de la vida, la existencia está en Él mismo. En nosotros no, a nosotros nos la dio el Señor. Entonces nosotros, si es una persona, es un individuo independiente. Dios no. Dios es tres personas y un solo Dios. Así lo dice la Biblia. Que eso no se puede entender, que no puede ser así porque no lo entiendo. Algunos dicen: como yo no entiendo eso no puede ser así. Pero hay muchas cosas en la vida que nosotros no las entendemos y que son así. Y no quiere decir que porque no las entendamos no se vayan a aceptar o a vivir o a usar. Por ejemplo, yo no entiendo cómo funciona un avión, pero si lo necesito me monto en él. Porque es que es un misterio grande. Pero es que ¿qué no es misterio en Dios? En Dios hay cosas que uno no puede entender. De hecho, Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las secretas, las ocultas son de Jehová nuestro Dios. El profeta Isaías dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros pensamientos. Lógico. ¿Cómo va a querer usted que una hormiguita lo entienda a usted? Nunca lo va a entender. ¿Cómo va a querer y pretender la gente que vamos a entender la mente y la sabiduría de Dios, la naturaleza de Dios? Nadie puede entender eso. Pero en la Biblia Dios se nos presenta tres personas, entonces hay que aceptar eso. En la Biblia está por todas partes el Padre, por todas partes está el Hijo, independiente del Padre, y está el Espíritu Santo por toda parte, independiente del Padre y del Hijo. Hay que aceptarlo. Y la Biblia nos dice que Dios, esas tres personas son uno. ¿Cómo es eso? Son uno. Hay que aceptarlo así porque Dios lo dice. Lo dice la palabra de Dios, que es la voz de Dios, que es Dios el que habla. Así como un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres ángulos interiores iguales, de 60 grados. Y sus tres lados son iguales. Si mide el uno 5 centímetros, el otro también tiene que medir los mismos 5 y el otro también tiene que medir los mismos 5, o no sería equilátero. Sería obtuso y sería de otra característica, pero no equilátero. Fácil de entender eso, ¿cierto? Tres lados, tres ángulos, pero no tres triángulos. Si yo le quito un lado a ese triángulo, deja de ser triángulo y se convierte en ángulo. No se le puede quitar ninguno de los tres lados para que siga siendo un triángulo equilátero. No se le puede quitar. Por eso no se puede desgajar a Dios. No se puede quitar al Hijo, o no se puede quitar el Hijo y el Padre y decir que es el Espíritu Santo solo. Ni se puede quitarle al Padre y al Espíritu Santo y decir que es Jesús solo. Ni se puede quitar al Espíritu Santo y al Hijo y decir que es Jehová solo. No se puede.
Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Amén, hermano. Era algo para ellos escandaloso, pero así lo dice la Biblia, así lo enseña la Biblia. Juan capítulo 5, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y era la verdad. Jesucristo es Dios, igual al Padre. Mire que ahí están las dos personas distintas, el Padre y Jesús. Y los judíos conocían y habían oído hablar y estaban muy claros en cuanto al Padre, Jehová de los ejércitos, que los sacó de la tierra de Egipto, que hizo milagros tremendos en el desierto. Pero viene Jesús y dice: no, es que yo soy el Hijo de Él. Pero como ellos no lo veían en el Antiguo Testamento, nosotros sí lo vemos. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar por todas partes a Jesús, solo que está en la figura del ángel de Jehová. Mire, y verán en el Antiguo Testamento una cantidad de pasajes donde aparece el ángel de Jehová. ¿Por qué sabemos que era Jesús? Porque recibía adoración. Amén. Pero los judíos, cuando llega Jesús, que lo ven ahí de carne y hueso, porque Él se hizo hombre por nosotros, entonces a ellos les parecía como blasfemia. Amén. En el capítulo 10 de Juan, el verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. No dice Jesús: yo soy igual, soy el mismo Padre. No, porque no es así. Yo y la I une dos cosas diferentes. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Les daba dificultad, no entendían eso. Pero repito, el hecho de que no lo entendieran no quería decir que no era verdad. Él es igual a Dios, Él es Dios. Juan lo dice en el primer capítulo de su primer versículo de la carta de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque el Verbo, el Hijo, es diferente al Padre. Entonces, con Dios. Y el Verbo era Dios, porque también es Dios. Amén. A su nombre, gloria. Estos pasajes nos muestran que el tenerse por hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, es lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Eso hizo que los judíos lo crucificaran, porque ellos veían en la enseñanza de la Trinidad una contradicción contra ese monoteísmo que ellos tenían como fundamental. Mire Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero en ese pasaje tan breve hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿por qué Dios se le presenta al pueblo de Israel como uno solo, independiente, Dios? Porque está contrastando contra las naciones alrededor de ellos que tenían muchos dioses, que Moloc, que Astaró, que Astarte, en fin, lo que llaman en el Antiguo Testamento se llaman los Baales, porque las naciones eran politeístas. Ellos tenían muchos dioses. Los griegos tienen un monte, o tenían un monte que era el monte Olimpo, y allá era la habitación de los dioses. Dios del mar, Dios de la tierra, Dios del fuego, y el supremo Dios para ellos, que era Zeus. Como tenían muchos dioses, entonces Dios le dice a Israel: ustedes no tienen sino un solo Dios. Amén. Porque Él es suficiente, Dios. Amén. Y además de eso dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. Esa palabra Dios, que es Elohim, en el hebreo Elohim, a nosotros la traducen Dios al español, pero ese Elohim es una palabra plural.
¿Por qué? Porque son 3 personas en ese Dios. Si fuera uno solo, Jesús o Jehová o el Padre o el Espíritu Santo, entonces ellos hubieran tenido que usar una palabra singular. Amén, hermano. Segundo de Corintios capítulo 3 verso 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Mire, Pablo está diciendo que el entendimiento de los judíos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, en la ley de Moisés, les queda el mismo velo. Amén. No descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire, aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y oiga lo que dice el verso 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. A su nombre gloria, hermano. Cuando uno se arrepiente, le pide perdón a Dios por sus pecados, se rinde a Dios, deja ese orgullo de que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, y le cree a Dios, se arrepiente, se convierte, entonces le quita el velo y vamos a empezar a entender todo eso. Amén. La enseñanza de la trina deidad no contradice de ninguna manera la verdad fundamental del monoteísmo judío, puesto que el Nuevo Testamento no nos dice que hay 3 dioses. Entonces no contradice el monoteísmo, un solo Dios. No lo contradice, porque el Nuevo Testamento no está diciendo que hay 3 dioses, sino 3 personas en un solo Dios. O sea que la unidad de Dios, cuando él dice uno es una unidad compuesta, como el triángulo equilátero, es una unidad compuesta de 3 lados. Amén. Compuesta. Solo hay que entender las verdades expuestas en la palabra de Dios. Solo hay que aceptar eso. Si la Biblia dice hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, hay que aceptarlo. Son 3 personas, eso dice la Biblia. Si Dios lo dice, ¿quién lo puede negar? Si Él es el que sabe todo. Y si ese mismo Dios dice, esas 3 personas son un solo Dios, hay que aceptarlo así. Amén. La Escritura nos habla de 3 personalidades distintas. Cada una de estas personas es divina, o sea que es Dios. Y las 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo y mismo Dios. Ese es el Señor. Amén. Los ataques a la Trinidad comenzaron desde el judaísmo, el gnosticismo y la filosofía platónica. Todas las herejías que han surgido a lo largo de la historia fallaron por lo mismo. Los ataques contra el cristianismo han tenido como blanco principal la verdad nuclear de que Jesucristo fue manifestado en carne, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre en la persona del Hijo de Dios. Él se hizo carne. ¿Quién entiende eso? Tampoco lo entiende la mente humana. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, Dios se hizo carne? ¿Cómo es que Él sea un verdadero Dios y un verdadero hombre? Si aquí lo vieron los que estuvieron en ese tiempo, y nosotros por fe lo vemos en los evangelios, lo vieron que tuvo sed, que tuvo hambre, que se cansó, etc. Un hombre, por eso decían, siendo hombre se hace Dios. Un misterio. Entonces no lo vamos a aceptar porque no entendemos. Nosotros aceptamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz. Y eso nos ha dado salvación. Amén, hermano. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El mismo apóstol, con esa sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, y él mismo dice, indiscutiblemente es un misterio grande, pero lo aceptaba y lo dice. Mire, Dios fue manifestado en carne.
Mire, Dios, y cuando terminemos, usted mismo va a concluir quién es ese Dios a quien se refiere aquí el apóstol Pablo. Mire, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, o sea, a todas las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue ese? Cristo. Porque Cristo es Dios. Se manifestó en carne, se justificó en el Espíritu, lo vieron los ángeles. Amén. Fue predicado a todas las naciones, ha sido predicado y todavía está siendo predicado en todas partes. Y muchos en el mundo le creen. Claro, porque es que si creemos en Él somos salvos, es la única manera. Y fue recibido arriba en gloria. Los mismos ángeles que lo vieron, ese día en Hechos capítulo 1, verso 11, le dicen, porque los apóstoles quedan mirando al cielo cuando Él se fue y los escondió de sus ojos una nube. Y vinieron dos ángeles y le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, hermano. Ahí está el Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4 verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Confiese. Nosotros no tenemos lo que confesar. Creer y confesar eso. No necesitamos entenderlo. Usted puede romper la cabeza toda la vida y no va a entender ese misterio. No lo entendió, repito, el apóstol Pablo, que Dios lo llevó al tercer cielo y allá le mostró el evangelio, le reveló todo. Y le dio esa sabiduría que fue quien escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y él decía, grande es el misterio de la piedad. Amén, hermano. Entonces, debido a eso, gente que no acepta, no, yo no entiendo eso, yo no acepto eso, entonces buscan otra forma de explicarlo, y ahí es donde surgen los errores. Así es que han aparecido tantas doctrinas, los que niegan que no es ni el Padre ni el Espíritu, sino el Hijo solamente, los que niegan que no es el Hijo ni el Padre, sino que es el Espíritu solamente, los que niegan que no es ni el Espíritu ni el Hijo, sino el Padre, y así sucesivamente. Mire, hay una doctrina que se llamó, desde cuando fue creada, el subordinacionismo, o sea, subordinación. ¿Por qué se llama así? Porque ellos hacían a Jesús subordinado al Padre, o sea, que el Padre lo creó. Por la influencia del neoplatonismo, o sea, la filosofía de Platón, entró en la iglesia el error que solo el Padre es verdadero Dios, siendo las otras dos personas, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo, seres participantes de algún modo de la naturaleza de Dios, pero al fin y al cabo, seres creados. Que Jesús y el Espíritu eran creados, nunca iguales a Dios. Por eso se llama subordinacionismo, porque eran subordinados a Dios. Esa doctrina se dividía en dos, que era el arrianismo y el macedonismo. El arrianismo, de un presbítero de Alejandría que se llamaba Arrio, presbítero, conocía el evangelio, conoció a Jesús, estuvo relacionado con el evangelio, pero un día dijo, no, así no es. Conceptos de hombre. Arrio, él dijo que el verbo era una criatura del Padre, al que había servido de instrumento para crear las cosas, ya que el mundo limitado y contingente no podía entrar en contacto con un Dios trascendente. O sea, que lo material, lo malo de este mundo no podía proceder de Dios, que en el mundo hay muchas cosas malas. Entonces, ¿qué dijo? Eso fue que Dios creó al Hijo para que Él hiciera el mundo y hiciera todas las cosas, y así Dios se mantenía como aparte de todo. ¿Ideas? ¿Amén? Por eso se llamó el arrianismo. Solo el Padre es Dios. Tenga cuidado, que ahí está el detalle para los errores modernos. Y se dividió también, ese subordinacionismo se dividió también en el macedonianismo,
del patriarca de Constantinopla, Macedonio, un tipo que se llamó Macedonio, o era de apellido Macedonio. Se caracterizaba por sostener que el Espíritu Santo era criatura del Hijo. De ahí vino a esta secta el nombre de Neomacos, que significa los que combaten al Espíritu. Mire bien, porque es que vinieron ataques por todos los lados contra la Trinidad. Ahora, el modalismo, también conocido como sabelianismo, porque viene de un hombre que se apellidaba Sabelio, o se llamaba Sabelio, del siglo III, quien sin negar, oiga, no negaba la divinidad de Jesucristo, pero solo lo reconocía como Dios. Aquí es el contrario de Arrío. No es Dios el único, como decía Arrío, sino, no, es Jesús. Amén. Una sola persona, es hijo y es padre a la vez. Ellos son los que se inventaron eso de que usted es hijo, ¿sí o no? Usted tiene una mamá. Y yo, sí, claro. Y usted es padre porque usted tiene un hijo. Entonces usted, mire, y eso así se parece al padre y al hijo. Sí será lo mismo. ¿Cierto que no? Es muy distinto, hermano. No son títulos. No son títulos, porque cuando dice, Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, ya dijimos, la I es una conjunción que une cosas diferentes. Entonces no dice Mateo 28, no dice en el nombre del Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu, que tiene los títulos. No, señor. Amén. Es una idea de Macedonio, de Sabelio, perdón, de los modalistas, así se llamaban los modalistas, porque ellos decían que eran modos distintos de manifestarse un solo creador, modos de manifestarse, y entonces lo llamaban los modalistas. No es modo de manifestarse, no, es que está el Padre, está el Hijo, el Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo santificador. A su nombre gloria, hermano. Y por último, el triteísmo era asegurando que las tres personas divinas eran tres individuos de la misma especie divina, o sea, tres dioses iguales en todos los atributos divinos. No son tres dioses. ¿Por qué? Yo no entiendo, pero la Biblia dice que son tres personas, un solo Dios. Y si Dios lo dice, mire, a veces los muchachos llegan y le dicen al papá o a la mamá o a los amigos, no, es que esto y esto es así. ¿Y por qué? La profesora dijo. O dicen, esto y esto es así. ¿Y por qué? Mi papá dijo. Imagínense. Y la profesora o el papá se pueden equivocar. Ahora nosotros no vamos a decir, ¿y por qué? Porque Dios dijo, y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, hermano. Amén. A su nombre gloria. Errores modernos, vestidos con otro ropaje. Oiga bien, vestidos con otro ropaje. Estos errores históricos que surgieron por ahí en el siglo II, hoy se presentan como verdaderos. El unitarismo o sabelianistas, para los que solo es Jesús el único Dios. También están aquellos para los que el Padre Jehová, los modernos arrianos. Y aún existen los que tienen por único solo Dios al Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo se llaman? Bueno, por ahí llaman los Mita y Aarón. Amén. Errores modernos, pero son con un ropaje de los errores históricos. Amén, hermano. Hablar de un Dios en tres personas nos lleva a la siguiente conclusión. El Dios verdadero es un Dios personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas.
individualmente como un solo Dios, porque es un individuo, pero en tres personas. Amén. Aquí radica la esencia del mayor misterio de la fe cristiana, ya que entre nosotros, entre los seres humanos, cada individuo, o sea, cada ser humano individual es una persona. Por eso, al multiplicarse las personas, se multiplican igualmente los individuos aquí en la tierra, dentro de los humanos. Mientras que en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, realmente distintas, pero no son tres individuos divinos, no son tres divinidades, un solo ser divino individual que es Dios. Unidad compuesta. Usted aquí ve un solo parlante, por decir algo, ¿sí o no? O ve un montón de parlantes, uno solo, pero allá en su naturaleza interior está compuesto de miles de millones de átomos. Por eso es que Hebreos capítulo 11 verso 1 dice que Dios creó todas las cosas que se ven de las que no se veían. Dios creó todo lo que se ve de lo que no se veía. Bueno, eso tiene una aplicación teológica muy bien acertada, pero si uno lo quiere llevar a lo científico, ¿de qué están compuestas todas las cosas? De átomos. Todos de átomos, todo. ¿Y usted ve los átomos? No los ve. Pero si ve una silla, si ve una persona, si ve una ventana, si ve un árbol, si ve cualquier cosa, pero en su interior, en su naturaleza interior, está compuesto de miles de átomos. Dios es uno solo, compuesto de tres personas. Amén. Por eso, hermano, hay que venir ante su presencia con profunda reverencia, pues es un misterio que ningún intelecto puede ni podrá jamás comprender. Solo puede aceptarlo por fe, así como todo lo de Dios. ¿Cómo es que la sangre de un hombre que murió hace más de 2000 años y la derramó allá en una cruz, lo mataron los romanos como un malhechor? ¿Cómo es que esa sangre me va a limpiar hoy, después de tantos siglos, de mis pecados? ¿Cómo es eso? Pero si yo lo acepto y lo creo y lo acepto por la fe, así es, me limpia de todo pecado. Y a su nombre sea la gloria, hermano. Amén. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura para los judíos, perdón, para los gentiles, y tropiezo para los judíos, pero para nosotros, dice Pablo, poder y salvación de Dios. Y por esa fe, por creer y aceptar eso que no entendemos muy bien, vamos para el cielo, hermano. Si usted y yo nos mantenemos ahí fieles, creyéndole a Dios, a su palabra, porque la palabra de Dios es suficiente, no necesita más. No se necesitan tubos de probeta, de ensayo, no necesitan experimentos físicos ni químicos en ningún laboratorio, hermano. Se necesita creerle a Dios. Él lo ha dicho y así es. Amén, hermano. ¿Cómo se manifiesta una persona frente a otra? ¿Por qué hablamos de personas? Porque se manifiesta como un yo que puede referirse y dirigirse a un tú. Amén. Uno y otro, ese tú y ese yo, pueden referirse a un él. ¿Sí o no? Somos personas diferentes. Un tú, un yo, un él. ¿Sí o no? Claramente distintos. Sin embargo, identificados en todos los atributos que pertenecen a un ser divino, así es Dios. El Padre también puede hablar de un tú, a Cristo, y de un él, refiriéndose al Espíritu Santo entre ellos dos. Amén, hermano. Y pertenecen a ese único Dios verdadero. Dios se manifiesta como un solo ser divino en tres personas.
Amén, hermano. Por tanto, el concepto de persona humana comporta una especie de coto cerrado que hay que respetar siempre y en cuya intimidad nunca se penetra del todo. Usted no puede llegar a conocer exactamente a una persona distinta a usted. Amén. ¿Por qué? Por la dificultad del ser humano de comunicarse. Aunque hay personas que hablan más que un aparecido, pero a la gente le da dificultad comunicarse. ¿Y por qué? Porque somos cerrados, cotos cerrados. Amén. Es cierto en los seres humanos, y es cierto que Dios también tiene conciencia infinita en sí mismo, que Dios posee en sí mismo la plenitud de independencia y libertad, y mantiene su alteridad de una manera total e inaccesible e inefable en su trascendencia. Él es yo soy el que soy, dijo. Pero estos tres atributos de la personalidad no constituyen en la intimidad del ser divino un coto cerrado. Entre ellos no es así. Ellos sí se conocen a la perfección el uno al otro. Porque aunque son tres personas independientes, diferentes, son un solo Dios. Amén. Entonces mire que es un misterio. Pero que si uno lo acepta por la fe, le crea la palabra a Dios, lo entiende. Y el no entenderlo es lo que lleva a la gente a pronunciar errores y a querer hacer a Dios diferente. Por eso lo han hecho Jesús solo, Jehová solo o Espíritu solo. Amén. Pero Juan capítulo 17 verso 21 dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces mire que se puede ser muchos siendo uno. Unidad compuesta. Que sean uno como tú y yo, dijo Jesús al Padre. ¿Y a quién se estaba refiriendo que quería que fueran uno? A la iglesia. Que somos un montón de gente. Miles de millones de personas. Pero somos un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y nuestra cabeza es Cristo. A su nombre gloria, hermano. Insuficiencia de la razón humana. Ese es el problema, hermano, que es que nosotros, nuestra mentalidad, nuestra capacidad intelectual es finita y mínima, hermano. Cuando uno se las cree que se las sabe todo y se cree que sabe mucho y que entonces crea un Dios de sí mismo, el humanismo. Y así es que surgen, repito, las sectas, los movimientos que traen unos conceptos diferentes de Dios. Amén. Por la insuficiencia de la razón humana, pretendiendo arrogarse una autonomía que le permitiese poder demostrarlo todo, inclusive los misterios divinos. Eso es lo que pasa. Que yo no es que yo tengo que entender. No, esa es la naturaleza humana. Por eso la gente, ¿por qué surge la ciencia? ¿Por qué aparece la ciencia, la tecnología? Porque la gente, no, yo tengo que resolver esto, yo tengo que hacer algo para esto. La tecnología y la ciencia le traen comodidad al hombre en muchas cosas, porque el hombre está incómodo en esto, no entiende aquello, entonces él busca por donde ve. Pero no pueden entrar a la sabiduría de Dios, hermano. Uno no puede penetrar, las cosas reveladas son para nosotros, dijo el Señor. Las ocultas son de Jehová nuestro Dios. Nosotros no podemos ir a invadir la privacidad de nuestro Dios. ¿Quién nos estamos creyendo, hermano? Eso es arrogancia. Como en ese grupo están las personas que dicen, ¿quién era la mamá de Dios? Son cosas absurdas, hermano. ¿Quién creó a Dios? Si Él es el creador, ¿quién lo iba a crear? Pero porque no se entienden cosas y queremos darle alguna explicación. No, confórmese hasta donde Dios le permite las cosas reveladas. Dios reveló lo necesario para la salvación y para vivir en este mundo y poder llegar a la eternidad. Lo reveló en su palabra, ahí está todo lo necesario.
no se vaya, no pretenda ir más allá. Se cae en error. La revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Mire que sí estaba. Mire, Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? Tremenda frase para estar en el Antiguo Testamento, cuando ni siquiera existía Cristo humano. ¿Quién fue el que subió al cielo? Descendió del cielo y subió. ¿Quién fue? Cristo. Vino a morir por nosotros, después los recibió en gloria al Señor allá. Y mire que ya en Proverbios estaba preguntando, había esa pregunta, mire, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Ningún humano puede hacer eso. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Oiga esta pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Proverbios, Antiguo Testamento, escrito por ahí, ¿quién escribió los Proverbios? El rey Salomón. ¿Y cuándo vivió el rey Salomón? El templo fue construido en el año 954 antes de Cristo. O sea que los Proverbios son de más de 900 años antes de que naciera, que viniera Dios y se hiciera hombre, que naciera Cristo, del que está hablando aquí. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabe. Es que Dios está retando al hombre. Dios le está diciendo al hombre, usted no puede saber eso, mijo. No se reviente el coco, que cae en error. Es como los que han tratado de darle al Señor, de decirle, como yo no sé, tirando de las de dar la fecha de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia. Muchos lo han intentado. Y han dado fechas de la venida de 1914, dijeron por ahí, y no vino. 1948, y no vino. 1900 no sé qué, y han dado una cantidad de fechas. Cuando uno pretende querer saberlo todo, y más querer meterse en el terreno que Dios ha dicho, ahí no entre. Es que hay cosas que son de Dios. Y que de pronto Dios le puede permitir como a Moisés. Le dijo, un momentico, Moisés, detente. No podía entrar ahí donde estaba la zarza ardiendo en el desierto. Moisés no podía. Dijo, alto, deténgase. Si quiere entrar, yo le voy a permitir entrar, pero quite el calzado de sus pies, porque esto aquí es santo. Aleluya. ¿Se entiende eso? ¿Quiere entrar? Quite el calzado de su pie. Quite sus conceptos, sus ideas. Fue lo que le quiso decir. ¿Por qué decimos que fue eso lo que le quiso decir? Porque cuando Moisés ve la zarza ardiendo en fuego, que no se consumía, algo que no entendió. Uy, pero ¿cómo es posible que esta zarza arda? Esa candela ahí tan fuerte y esa zarza no se consume. Voy a ir a ver. ¿Sí ve? Voy a ver qué es lo que pasa con esa zarza. O sea, yo me la tengo que explicar, yo me tengo que entender eso. Porque como él era criado por la hija de Faraón, y él fue el que hizo un montón de construcciones en Egipto, hizo tremendas cosas porque Dios le había dado sabiduría, entonces no se podía quedar atrás. Pero entonces Dios le dijo, no señor, aquí no es así. Hay cosas que no son así. Quítese esos conceptos. Entre por fe, entre creyéndome a mí, va a entender, de resto no entiende nada. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. El Antiguo Testamento, mire, el nombre hebreo Elohim es forma plural, ya lo dijimos. Elohim es forma plural. Por eso en Génesis 1:26, mire lo que dice. Y dijo Dios es uno solo, pero dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si yo voy a hacer, yo soy un individuo independiente. Si yo voy a hacer algo, entonces yo digo, voy a hacer esto a mi imagen y a mi semejanza. Pero como Dios es tres personas, dijo, hagamos.
¿O con quién estaría hablando? La gente dice, no, es que estaba hablando con los ángeles. Qué pena, Señor, pero nosotros no somos creados a la imagen y semejanza de los ángeles. Entonces no estaba hablando con los ángeles, estaba hablando con el Hijo y el Espíritu. Los tres ahí se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Capítulo 3, verso 22. Ahí mismo, Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, nuevamente Dios, dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. No dijo, hey, el hombre ya es como yo, sabiendo el bien y el mal. No, como uno de nosotros. Entonces, para que no largue su mano y tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre, bueno, Dios lo enjuició, pero uno de nosotros. El capítulo 11, el verso 7, ahí mismo en Génesis, dice, ahora pues, descendamos y confundamos. ¿A qué se debe ese pasaje? Nosotros sabemos que Nimrod, el primero que se levantó contra Dios y creó la esclavitud, se propuso con todo el pueblo allá en la llanura de Sinar edificar una torre que llegue hasta el cielo para que Dios no nos vuelva a matar con un diluvio. La arrogancia del hombre, hermano. Edifiquemos una torre que ni siquiera Dios nos alcance. Entonces dijo Dios, he aquí el pueblo es como uno. Y el pueblo era una multitud. Pero ahí está ese principio de la unidad compuesta. Y se han propuesto una obra y nadie los hará cesar. Él sabe que el hombre es insistente. Nadie los hará cesar. Entonces dijo, descendamos y confundamos ahora sus lenguas, para que ninguno entienda a su compañero. Y ahí se les acabó la obra. Porque es que contra Dios no se levanta nadie, hermano. A Dios hay que rendirle reverencia y amarlo y respetarlo y adorarlo, hermano. Y Él nos deja hacer lo que Él sabe que es su voluntad y nos lleva adelante y nos bendice en lo que es su voluntad. Amén. Ahí fue que se crearon los idiomas. Por ahí que hay gente que habla inglés, ruso, alemán, por allá portugués y cosas, español y todas cosas, porque ahí fue donde Dios creó los idiomas, Dios. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento también, como les dije hace un rato, están las alusiones trinitarias con la designación el ángel de Jehová. Ocurre en muchos lugares. Y la primera vez fue en Génesis 16:7, que dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Hablando de Agar, cuando la sierva de Sara se huyó de la casa y por allá la encontró el ángel de Jehová. Esa misma frase, ese ángel que significa mensajero, era el Señor Jesucristo que venía a hacer cosas aquí. Lo que Él veía necesario, o la Trinidad veía necesario, y venía Cristo a solucionar, a hacer cosas que tenían que ver con su plan divino. Amén. Ángel es simplemente uno que lleva un mensaje a otro. Los mismos rabinos judíos, que usted sabe que la salvación viene de los judíos, Jesús nació de los judíos, y la ley, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios está en los judíos, nacen de ahí. Los mismos rabinos judíos admiten que el ángel de Jehová se identifica con el mismo Jehová, siendo a la vez un mensajero de Jehová, porque como es tres personas pero un mismo Dios. Amén. Génesis 18:1 al 21. Hay mucho, es muy largo, pero entonces vamos a leerlo así. Vea. Se le apareció Jehová en el valle de Mamre. Se le apareció Jehová y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones. Abraham vio tres varones que estaban junto a él y se apartaron de allí. Más adelante dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Usted sabe que a Abraham lo visitaron tres ángeles. Lo primero que él ve es tres ángeles. Y él les prepara un corderito y los atiende, porque así era Abraham, ¿sí o no? Inmediatamente corre a atender a los ángeles de Jehová. Y entonces después le dice, voy a destruir a Sodoma. Se fueron
dos de ellos, dos ángeles. Pero ¿qué dice ahí el verso? Al final dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, delante de Dios. El ángel de Jehová es Dios, es Jesucristo. Amén. A su nombre gloria. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti, y vendrá a su templo el Señor. Vendrá a su templo el Señor. Mire, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Ahí no está igualándolo, haciéndolo igual. Al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es una profecía de Malaquías que está hablando cuando el Señor llega al templo, ya en los días de su carne, cuando estuvo aquí. Primero, usted sabe que los llevaron sus padres y Simeón lo tomó en sus brazos y le dijo a Dios, le dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Y estaba cargando a Cristo, ¿cierto? Después también a los 12 años Jesús entró en el templo y les enseñaba a los escribas y a los fariseos, que se maravillaron y dijeron, ¿de dónde tiene esta sabiduría tan tremenda? Claro, Jesucristo. Amén. Otros pasajes notables. Mire, vamos a leer otros pasajes bien notables de la Biblia. Mire, Proverbios capítulo 8. Si usted lo lee todo del verso 22 al 31, usted se va a dar cuenta que está hablando de la sabiduría, pero es que está personificada en Cristo, porque Cristo ahí habla de la sabiduría de Cristo. Pero Proverbios, Salomón lo narra de esa forma en Proverbios 8, 22 al 31. Los primeros versículos dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Cristo. Amén. En la sabiduría aparece, repito, personificada. Juan 1:3. Mire bien, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire que Juan está hablando del verbo, de Cristo. En el principio era el verbo, dice el verso 1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio. Dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, porque también es Dios. El Padre aparece principalmente como creador, pero también el Hijo aparece como creador, y el Espíritu Santo aparece como el que ejecuta la creación. Amén, hermano, porque las tres personas son Dios. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén, hermano. Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién lo hizo? Dios, por medio de Cristo. ¿Ve? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, hizo todas las cosas y nos purificó de nuestros pecados, por medio de sí mismo, porque él murió en la cruz y derramó su sangre, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, hermano. No puede ser el mismo Padre, el mismo Jesús, el mismo Hijo. Ser el mismo con dos títulos.
¿Y cómo se bajó de allá y no dejó el cielo solo? Y a ver, ¿cómo así? ¿Y cómo es que se sentó al lado? Y si es el mismo, entonces estaba al lado de quién, de sí mismo. ¿Cómo es eso? Es más difícil entenderlo. Amén. Isaías 48:16. Allegaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en escondido, desde que la cosa se hizo, estuve allí. Y ahora el Señor Jehová me envió y su espíritu. Qué tremendo texto, hermano. Y su espíritu. Jehová el Señor me envió y su espíritu. Señor Jehová, Padre, su espíritu, y me envió Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que como en Proverbios 8 puede decir, desde que se hizo todo, allí estaba yo. Se confiesa aquí, enviado por Adonai, por Dios, y su espíritu. Si soy yo mismo, entonces ¿por qué dice y me envió? ¿Por qué no dice me envié? Es simplemente aceptar lo que dice la Biblia, hermano, sin alterarla, sin cambiarla, sin modificarla, sin adulterarla, hermano. Lo que dice ahí, ay, ¿cómo es eso? No sé, pero ahí lo dice Dios. Dios sabe cómo es. Amén. La cita que Pedro hace en el día de Pentecostés, que Pedro predicando allá el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, citó a Joel 28, nos dice que esto fue lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. O sea que Dios estaba prometiendo su espíritu. Amén. A su nombre gloria, hermano. Ahora, la prueba en el Nuevo Testamento, aunque el vocablo Trinidad no salga en la Escritura, el Nuevo Testamento nos dice bien a las claras que en Dios hay tres personas realmente distintas. A ver, en el texto bíblico no aparece la palabra Trinidad, pero eso no quita que sea una verdad que sí está en el texto. Es como la palabra Biblia. Busque en su Biblia, léala desde Génesis hasta el Apocalipsis, y tampoco encuentra la palabra Biblia. Entonces la Biblia no es verdad, o no existe. Ahí está. Amén. Entonces no aparece la palabra Trinidad. Se ha utilizado, como vimos al principio, para describir cómo es Dios, según lo que la misma Biblia enseña. Amén. Ese vocablo Trinidad nos dice cómo es Dios en su naturaleza. Amén. Ya dijimos en estos días, por eso es que siempre que alguien que tiene una revelación o un encuentro con Dios, no dice santo es Dios, bendito su nombre y ya. Dice santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Y ahí está en la Biblia esa manifestación en tres personas, como dijimos hace un rato: un yo que se dirige a un tú y que puede referirse a un él, que es persona independiente. Juan capítulo 14, verso 16. Mire, y yo, ¿quién estará hablando en ese pasaje? Y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Él está hablando a sus discípulos. Él está diciendo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos regenera, el que nos cambia, el que nos ayuda, el que nos fortalece, dice, no vendría a vosotros. O sea que era necesario que Él se fuera para poder mandar el Espíritu Santo. Entonces aquí, hablándoles de eso, les dice: y yo, Jesús, rogaré al Padre, ahí está, el yo y el tú, y os dará otro, el Espíritu Santo, mire, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu no es dado por un ratico, hermano. Cuando usted acepta a Cristo, lo dice Efesios 1:13, desde el día que creísteis
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese mismo día se nos da el Espíritu Santo y Él va a estar en nosotros para siempre. Lo único que lo puede alejar es el pecado. De resto, ahí estará siempre. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aclara el verso 17, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no lo puede ver, no lo conoce, no lo puede recibir. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Oiga bien, está con y en. ¿Ve? Porque Él primero está con, redarguyendo, tratando, tocando con la persona. Busque a Dios, conviértase. De muchas maneras Dios, el Espíritu está ahí con la humanidad, con el hombre, con nosotros. Conviértase, busque a Dios, lea la palabra, crea en el Señor Jesucristo, mire aquí, mire allá, y cuando uno le abre el corazón y lo acepta, entonces dice, dentro, estará con vosotros y en vosotros. Amén. Pero ahí vemos la Trinidad. Yo, el Hijo, rogaré al Padre, el Padre, y os dará otro, el Espíritu de verdad. Amén. Capítulo 17, verso 21 de Juan, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Sí ve que no es sino aceptar la palabra? Amén. Se habla del Padre que envía al Hijo y del Hijo que envía al Espíritu, el cual a su vez procede del Padre. Eso es lo que hay que aceptar. ¿Cómo será eso? Bueno, gloria a Dios, Dios sabe cómo es. Dios sabe cómo es y nos lo va a enseñar. Porque ahí está la promesa en la Biblia. Él le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Allá vamos a entender, porque allá vamos a ver la trina deidad. Allá nos vamos a dar cuenta que no es uno solo. Amén. Es más, el apóstol Juan ya tuvo un vislumbre de lo que vamos a ver, porque Juan fue llevado allá al cielo. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, el Señor le dice, sube acá y te mostraré. Y cuando él subió, dice que vio un trono, y había uno sentado en el trono, y dice que vio a otro que estaba de pie al pie del trono, con un rollo en la mano. El que estaba sentado en el trono tenía un rollo en la mano, y vino el que estaba de pie, que era como un cordero inmolado. ¿Quién será ese? ¿Quién será ese? Como un cordero inmolado que tomó el rollo del que estaba sentado en el trono. Ay, ¿y cómo es el mismo estar sentado y estar de pie a la vez? ¿O es que es un mago? ¿Es que sabe magia? No, Dios sabe más que magia. Eso es tonterías de aquí a la tierra. Lo que pasa es que son dos diferentes. Y tomó el rollo del que estaba sentado. Allá vamos a ver, hermano, no se preocupe. Por el momento, acéptelo por fe. Créale a Dios lo que Él dice. Amén. Juan capítulo 3, verso 16. Mira, un versículo tan conocido, tan precioso, que nos habla a nosotros y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Amén. Ha dado a su Hijo. Entonces, cuando yo soy papá y también soy hijo, entonces si doy al hijo, me doy yo mismo. O mi mamá se da ella misma. No. El Padre dio al Hijo, a su unigénito. Capítulo 10, verso 36. A quien el Padre santificó
y envió al mundo. Miren, hermano, la palabra. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Estaba diciendo la verdad. Amén. Estaba diciendo la verdad. Capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Aleluya. El Consolador, el Espíritu Santo allá. Oiga bien. El cual el Padre enviará. El Padre allá. En mi nombre, Cristo ahí. Amén. Capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Consolador, el Espíritu, el cual yo os enviaré, yo, Cristo, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo que procede del Padre da testimonio del Hijo. Da testimonio del Hijo. La gente da testimonio de que Jesús es solo y el Espíritu Santo da testimonio de que no es solo. Juan capítulo 8, verso 16. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me dice qué dice? Juan 8, 16. Santo. El hombre dice, mucha gente dice, Jesús es solo, y Jesús dice, porque no soy solo, sino yo, un yo, sino yo y el que me envió, un tú. Amén, hermano. ¿A quién le creemos? ¿A la gente o a Cristo mismo? Amén. Ahora mire qué tremendo, hermano. En en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que ya lo citamos, pero cójalo en este momento. Mire lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Lo tiene? Y el Verbo era Dios. No dice, y el Verbo era un Dios. Y tampoco dice, era el Dios. La última parte. Y el Verbo era Dios. O sea, Dios. No dice un Dios. Ni tampoco dice el Dios. Por eso es que si usted mira la versión de la Batchover Company, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, usted sabe quién maneja esa Biblia, ¿cierto? Nuestro amiguito, los Testigos contra Jehová. Ahí dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Ahí sí dice así, un Dios. Pero aquí no tiene artículo. La palabra de Dios, Juan, trata al Verbo como una persona distinta del Padre. Porque si dijera, era el Dios, o era un Dios, estaría diciendo eso. Que eso es lo que dicen ellos. Que Jesús es creado. Entonces el Padre es el único Dios. Entonces aquel era un Dios de los muchos que hay en el mundo. ¿Ya? ¿Me entiende? Pero aquí dice en el principio era el Verbo. Él estaba ahí siempre desde el principio. Y el Verbo estaba con Dios, claro. Era la segunda persona de la trina deidad. Estaba con Dios ahí como persona. Y el Verbo era Dios, porque Él también es Dios. Amén.
Entonces no es que sean tres dioses, sino tres personas que son Dios también, divinidad. Por eso no dice un Dios o el Dios. Y el verbo era el Dios. El verbo era el Dios, es el único Dios, no es sino uno solo, no Señor. Por eso dice, era Dios. Amén. Entonces tiene que ser visto desde ese concepto judío del monoteísmo, en su contexto. Mire qué tan diferente. Vea, leamos Hechos 28:6 y verá que ahí sí se da eso de un Dios. Mire por qué da. Mire, Hechos 28:5 y 6. Mire, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego. Bueno, los coloco en contexto. Pablo llegó a la isla de Melita, sí, con una tripulación que iba hacia Roma, pero naufragaron, entonces tuvieron que desembarcar ahí en una isla que llamaba Melita o Malta, y allá los nativos, las personas de allá los recibieron, y entonces hicieron hogueras para calentarse porque hacía mucho frío, y entre esas Pablo estaba cogiendo unas ramas y echándole a la candela, y cuando cogía las ramas, una víbora se le prendió la mano. Entonces aquí dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué dice Marcos capítulo 15, verso 16? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, en las manos tomarán serpientes y no les hará daño. Mire, entonces sacudió la víbora en el fuego y ningún daño padeció. Pero ellos, los nativos, estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto, así de un momento a otro. Pero habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ay, sí, la Biblia usa un Dios, porque no podía usar era Dios, porque Pablo no era Dios. Por eso no usaron allá como Pablo, como el Señor Jesucristo, si era Dios, por eso no usa la palabra un Dios, sino que usa era Dios. ¿Sí ve la diferencia? Por eso es que Tito dice, retén la forma de las palabras que de mí oíste. La Biblia hay que mirar bien cómo está escrita. Amén. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Las tres personas son un solo Dios. Amén. Las tres personas comunican indivisiblemente en todos los atributos que pertenecen a la deidad. Amén. Yo y el Padre uno somos. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús subió del agua, el Espíritu de Dios que viene como paloma, y aquí una voz del cielo que decía, el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mírenlo bien. Primera de Corintios 12:4. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es el Espíritu. Y hay repartimiento de ministerios, pero el Señor es el mismo, Cristo, Kyrios. Kyrios, Señor en griego, Cristo. Y hay repartimiento de operaciones, mas Dios es el mismo. Los tres. Amén. A su nombre gloria, hermano. Segunda de Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Efesios capítulo 4, verso 4. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un Señor, un Dios y Padre de todos, un Espíritu. Ahí están.
Amén. El cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y primera de Pedro, este me fascina. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia. Oiga bien esa palabrita porque algunos la quieren tomar de otra manera. Mírela bien lo que dice. Presciencia, no presencia. ¿Sí nota la diferencia? Presencia es de la presencia de alguien aquí, ¿sí o no? En cambio, presciencia es conocimiento anticipado. Presciencia, antes de la ciencia, antes del conocimiento. Fuimos elegidos según la presciencia. Desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, pero desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos elige? Según la presciencia de Dios Padre. Lo dice muy claro, Dios Padre. Fuimos elegidos por el Padre. En santificación del Espíritu. Él es el que santifica. Él es el que regenera. Él es el que cambia. Cuando la persona se arrepiente de corazón, le rinde su vida al Señor, le pide perdón por todos sus pecados, el Espíritu, la sangre de Jesús, mire, y dice, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces la sangre de Jesucristo lo limpia y el Espíritu Santo lo santifica, lo regenera, lo cambia, le hace una nueva criatura. En nuestra salvación se ocupan las tres personas de la deidad. Amén. El Padre elige, el Hijo nos rocía con su sangre, murió por nosotros, nos redime y el Espíritu nos santifica. Amén. ¿Sí entiende eso, hermano? Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu.